Buenas noches, espero que estén bien. Es un placer darles la bienvenida a la lección de Escuela Sabática de Humberto Cristian. La clase de maestro es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que son todos muy bienvenidos. Permítanme arreglar algunas cosas aquí para que podamos, pues, iniciar. Un segundo. Bien, aquí estamos. Un segundo. Silencio está aquí. Bien. Muy bienvenidos, de verdad. Es un placer recibirlos para mi segunda clase general de maestro de escuela sabática. Maribel Cadet, muy bienvenida. Muy bienvenida. Así que con el permiso de ustedes, yo voy a orar para comenzar. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de poder iniciar el repaso de la lección de escuela sabática, la clase de maestro para este sábado próximo. Bendícenos con la dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vuelvo a insistir que si usted es maestro de escuela sabática, compre el 3 en uno. No compre otro folleto que no sea el 3 en uno. Porque aquí hay suficiente información para que usted alimente sabiamente a los miembros de su clase de escuela sabática. Eso es lo que intentamos hacer, eso es lo que queremos hacer y queremos que cada uno de nuestros alumnos quede bien alimentado, bien sustentado espiritualmente y tenga suficiente información para tener una fe sólida. Así que muy bienvenidos y comenzamos. Bernabé Lundi, bienvenida, bienvenido, perdón. Ronnie Villamán, bienvenido. Iván Villamil, mi hermano, bienvenido. Así que arrancamos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se llevaban. Jacqueline Vélez, bienvenida. No sé, ¿por qué no se llevaban los judíos y los samaritanos? ¿Cuál era el problema que los mantenía separados? Entonces, Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. O sea, los judíos entendían que los samaritanos eran una cosa mala. O sea, eran personas despreciables. Y por eso en Juan 8:48 acusaban a Jesucristo de ser samaritano y de tener demonio. ¿Por qué esta situación entre judíos y samaritanos? Un poco de historia. Un poco de historia. Roboán fue hijo de Salomón. Roboán gobernó desde el 928 a.C. hasta el 913 a.C. ¿Qué resulta? Que a la muerte de Salomón, Roboán fue hecho rey y él tuvo problemas con las 10 tribus del norte de Israel por un asunto de impuestos. Él quería seguir cobrando el nivel de impuestos que cobraba Salomón. Pero ya las tribus estaban cansadas de pagar tanto impuesto para la vida fastuosa que Salomón llevaba. Antes de eso, debido a la idolatría de Salomón y cómo le había fallado a Dios, Dios le dijo que a la muerte no le iba a quitar el reino durante el reinado de Salomón por amor a David, pero que lo iba a dividir durante el reinado de su hijo. Y le levantó un enemigo poderoso que era Jeroboam. Jeroboam se fue a vivir a Egipto esperando la muerte de Salomón. Entonces, en el momento en que las 10 tribus, o de esposa mía, bienvenida, en el momento en que las 10 tribus, las 12 tribus se reúnen para confirmar el pacto con Roboán, las 10 tribus del norte, digo, todas las tribus le dicen, óyete, los impuestos que tu padre nos está nos cobraba eran muy altos, por favor, bájanos los impuestos. Además, no era necesario colectar tanto dinero. Roboán habló con los ancianos que habían servido a su padre y le dijeron, bájale los impuestos, no siga con eso, vas a tener problemas. Pero habló con sus amigos que se habían criado con él, que habían vivido toda la vida en la opulencia, en la abundancia, y ellos le dijeron, no le baje nada, tienen que pagarte obligatoriamente. Así que las 10 tribus del norte lo que hicieron fue, alguien dijo, Israel a tus tiendas, tú no tienes nada que ver con la casa de David, y se separaron de el reino de Judá.
Dos tribus quedaron con Roboán, Judá y Benjamín, quedaron, y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Jeroboam tenía temor de perder la fidelidad del pueblo porque cada año el pueblo tenía que ir 3 veces a Jerusalén a las fiestas establecidas por Dios. Así que, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam puso un becerro de oro en la frontera entre Israel y Judá. Y puso otro en otra dirección. Y así, y ese es los cultos que tenían que ver con Baal y esas cosas, esos cultos de becerro de oro, eran cultos sexuales, de fiesta, de bebida, de comida, de todo eso. O sea, la gente iba, era a descarriarse espiritualmente. Un segundito, por favor. Pues si la gente iba a descarriarse espiritualmente. Y así logró Roboán, corrompiendo al pueblo, mantenerlo de su lado. Luego, años más adelante, llegó Acab. Acab se casó con Jezabel, que era una mujer profundamente idólatra. La Jezabel impuso la adoración de Baal, le hizo un templo para Baal, un gran templo para él. Además de eso, también estableció el culto de la diosa Acera, del ídolo de Acera, que también eran, todos esos cultos tenían que ver con sexualidad, con sexo. Sexo, comida, bebida y fiesta. Esos eran los cultos que esta gente hacían. Tanto Elías, el tisbita, ¿se acuerdan de Elías en el monte Carmelo? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, vengan con él. Y también Eliseo trabajaron fuertemente con el reino del norte de Israel, pero esta gente no asimiló el llamado. Ya cerca del año, les digo, 730 o más antes de Cristo, Tiglat-Pileser III se llevó cautivo a una buena parte de la población de las 10 tribus. Se la llevó cautiva para Asiria. Tiglat-Pileser III era rey de Asiria y se llevó a una buena parte de la población de las 10 tribus del norte, se la llevó para Mesopotamia. Y en el año 722, Sargón III, volvió al reino de Israel, capturó la ciudad de Samaria y se llevó al exilio a otra parte de la población de las 10 tribus del reino del norte. Lo sustituyó, toda esa gente que se llevó, que la plantó por allá, por Asiria, perdón, la sustituyó por gente del norte de Mesopotamia, de Asiria y de esa tierra. Trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. O sea, toda esa gente vino y ocupó las ciudades de Samaria, pero todavía quedaban gente de las 10 tribus viviendo ahí. Los puso ahí en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Segunda de Reyes 17:24 nos dice esto. Segunda de Reyes 17:24. Los samaritanos actuaban en contraposición al reino de Judá. Cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, ellos se gozaron en eso, se alegraron. Cuando los judíos regresaron 70 años después, regresaron del cautiverio babilónico, ellos los confrontaron. Los judíos llegaron en el 537, se decidieron a que iban a reconstruir el templo, pero le tomó muchos años hacerlo, le tomó como 22 años reconstruir el templo, no solamente por la decida de los mismos judíos que no actuaban en consecuencia, sino que también los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo. El templo vino a ser inaugurado en el año 515, 22 años después que los judíos regresaron de Babilonia.
Años después, cuando Nehemías llega a Jerusalén con el plan de reconstruir, ya en Esdras capítulo 7, Artajerjes había dado la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Ustedes recordarán que en Daniel 9 dice que se iba a reconstruir el muro y la ciudad en tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos. Esos tiempos difíciles y peligrosos se debían a todos los ataques que los samaritanos hacían. Así que a pesar de toda la oposición de los samaritanos, que es parte de la razón del distanciamiento entre los judíos y los samaritanos, se debe precisamente a esto. Más adelante, en el año 333, Alejandro Magno puso un gobernador en Samaria, pero los samaritanos lo mataron. Entonces, ¿qué hizo Alejandro Magno? Vino, trasladó a la población de Samaria a Siquén y los reemplazó por macedonios. Esa población mixta, en su mayoría, era ajena al linaje de Abraham. Entonces, también se hizo una mezcolanza entre la religión de los judíos y las religiones paganas. Se hizo una mezcolanza de esa y el resultado fue malo. Entonces vamos a la lección de esta semana. Prudencia y tacto. Jesucristo, Juan bautizaba en el Jordán. Jesucristo también estaba bautizando en otro lugar donde había mucha agua. Entonces los discípulos de Juan comenzaron a quejarse de que Jesucristo bautizaba más gente que la que bautizaba Juan. Los fariseos se dieron cuenta de esto. Esto podemos buscarlo en Juan capítulo 3, 22 al 26, y podemos buscarlo en Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Jesucristo, para no animar a los fariseos a atacar a Juan o a atacarlo a él, Jesucristo lo que hizo fue que se retiró, se quitó del medio. En Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3 nos dice que esta es la razón por la que Jesucristo, saliendo de Judea, decidió irse a Galilea. Lo que la mayoría de los judíos hacían cuando iban de Judea a Galilea o viceversa, era que cogían el camino más largo para no pasar por tierra de samaritanos. Se iban cruzando el Jordán por Petra, que queda en lo que ahora es Jordania, y se iban por ahí no directo, sino dando la vuelta, se iban hacia Galilea. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo hizo una parada técnica en el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, porque yo entiendo que Jesucristo estaba buscando un misionero, una misionera, una evangelista para alcanzar a los samaritanos que vivían en la ciudad de Sicar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Jesucristo fue, Juan capítulo 4, versículos 1 al 26. Jesucristo se sienta al mediodía al lado del pozo. No se esperaba que nadie fuera al mediodía a buscar agua al pozo. Las mujeres, que eran las que generalmente buscaban agua temprano en la mañana cuando el sol no estaba fuerte, en la fresca de la mañana, o buscaban agua en el atardecer cuando el sol ya estaba menguando. Sin embargo, esta mujer samaritana tenía motivos para ir al mediodía, porque ella no quería encontrarse con nadie. Ella quería ir sola a buscar su agua. Eso es lo que ella quería, no juntarse con nadie, porque ella tenía un pasado tormentoso, podemos decir. El protocolo aceptado y las tradiciones judías prohibían que Jesús conversara con esta mujer samaritana o con nadie que fuera samaritano. Sin embargo, Jesús conversó con ella para ganarla para el reino de Dios y para enviarla como evangelista a los samaritanos. Entonces, para romper el hielo, para acercarse, Jesús, en vez de ofrecerle un favor, Jesús le pidió un favor. En la cultura de esa época, creo que también ahora, eso abría la puerta a la amistad. O sea, Jesucristo quería hacerse amigo. Muchas gracias, Ministerio de la Biblia. Muchas gracias, Cari Félix, Nahum Juárez. Gracias, Fausto Silverio. También Norma Mar de Villamán, Isabel Muñoz. Bien, perfecto. Seguimos. Entonces Jesucristo estaba buscando amistad, acercarse a esta señora samaritana. Así que le pidió un favor.
la mujer se sorprendió de que un judío hablara con ella. Una mujer samaritana despreciada por los judíos. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Bartolomé, ni Tomás. Ninguno de ellos hubiese hecho eso. Así que Jesucristo los mandó a comprar comida y se sentó ahí a esperar que la mujer samaritana llegara con su cántaro. Y le dijo, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y así comenzó la conversación entre ellos dos. Comenzaron a conversar. Jesús les reveló su identidad verdadera a la mujer samaritana. Entonces, varias cosas que Jesucristo le hizo saber a la mujer samaritana. Jesucristo conocía la vida de la mujer samaritana. Sabía cuál era su condición espiritual, conocía su pasado. Jesucristo podía leer las páginas de su vida como si fuera un libro. Así que para traerla a su realidad, para hacerle ver cuál era su condición espiritual, Jesucristo le dijo, ve, llama a tu marido. La mujer quedó sorprendida y le dijo una gran verdad a Jesucristo, no tengo marido. Y Jesucristo la reconoció, le reconoció que dijo la verdad. Bien has dicho, no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pueden ir poniendo sus preguntas sobre la lección aquí en el chat de esta publicación. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, la mujer buscó una evasiva y comenzó a hablar acerca de dónde hay que adorar y cómo hay que adorar. Pero Jesucristo ya le había señalado su situación espiritual. La mujer entonces reconoció a Jesús como profeta, trató de sofocar su convicción de que Jesús era el Mesías. ¿Dónde debemos adorar? ¿Cómo debemos adorar? Y con amabilidad Jesucristo le recordó que su religión, que era una amalgama de paganismo y judaísmo, o sea, un sincretismo total, completo, absoluto, le dijo que la religión que ella tenía no conducía a la verdadera adoración. El sincretismo entre lo mundano y lo santo y lo celestial no conduce a la verdadera adoración ni a la salvación, ya que Dios es espíritu y la fuente de toda verdad. La verdadera adoración no tiene tanto que ver con el lugar, sino con la persona de Cristo, dice el folleto de Escuela Sabática. Así que la mujer le dijo a Jesucristo, yo creo que tú eres profeta. Yo creo que tú eres profeta. Y Jesucristo, entonces la mujer le dice, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir. Y Jesucristo entonces le dijo 2 cosas en una sola. Le dijo, yo soy el que habla contigo. En primer lugar, yo soy nos lleva a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta a Dios, que le habla desde la zarza que está ardiendo, le pregunta, ¿quién le digo que me mandó? Y Dios le dice, Jesucristo le dice, yo soy. Dile que yo soy, me ha enviado. Entonces aquí Jesucristo dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Y esto provocó una reacción tremenda en la mujer. Provocó una reacción poderosa, tanto así que la mujer, claro que sí, eso hizo Jesucristo, la fue llevando poco a poco, ministro. La fue llevando poco a poco. ¿Qué reacción produjo el que Jesucristo le dijera a la mujer, yo soy el que habla contigo? Bien, nos dice el folleto, esta mujer, así esta sencilla mujer, una pecadora de carácter dudoso. A esta mujer, una pecadora de carácter dudoso, se le confió la importante verdad que Jesús era el Mesías largamente esperado. El Salvador condujo gradualmente a la samaritana a la verdad y terminó concediéndole el privilegio de revelarle que Él era el Mesías, algo que no hizo con nadie más antes de la resurrección. Cuando la mujer se ve enfrentada
a esta verdad tan poderosa, la mujer, ¿qué hizo? La mujer le había prometido a Jesucristo que le iba a dar agua, no le dio agua. Soltó el cántaro en el cual que tenía agua, me imagino, ya lo soltó ahí, lo dejó y salió corriendo. Salió corriendo porque hay verdades que no admiten espera. Hay verdades que tú tienes que decirlas. Es como cuando los discípulos, los apóstoles, vieron a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta mujer no pudo dejar de decir lo que había visto, lo que había oído. Me recuerda también al endemoniado Gadareno, que fue a Decápolis, a todas las ciudades, a las 10 ciudades de esa zona de Gadara, y dijo a toda la gente lo que Dios había hecho con él. Me imagino que cuando él llegaba la gente primero quería salir corriendo, pero luego lo veía atinado, tranquilo, y escuchaba el testimonio que tenía que dar. Todas las personas, dice el folleto, todas las personas con las que entramos en contacto tienen un denominador común: su necesidad de redención, su necesidad de perdón. Nicodemo, en el monte donde se reunió con Jesús de noche, cuando llegó, él no pensaba que necesitaba redención ni perdón. Él pensaba que tenía a Dios agarrado por los pies, él estaba bien. Y sin embargo, y vino a pontificar con Jesús, diciéndole: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesucristo, ¡pah!, lo quitó del medio y le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesucristo fue directo a la gran necesidad. Jesucristo con la mujer samaritana fue directamente a su condición espiritual. Llama a tu marido. No tengo. Bien has dicho, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se vio expuesta delante de Jesucristo. Pero Jesucristo hizo eso para demostrarle a ella que ella necesitaba un Salvador. Leo a Ronnie Villamán. Me llamó poderosamente la atención el testimonio de esta mujer de una reputación muy dudosa. Sin embargo, muchos le creyeron, pero muchos supuestos verdaderos cristianos no testifican eficazmente como esta mujer. Es así. ¿Por qué? Esa es la pregunta, Ronnie. ¿Por qué? Porque quizás nosotros estemos como Nicodemo pensando que como somos adventistas del séptimo día, estamos bautizados, devolvemos diezmos de ofrenda, asistimos a los cultos, quizás seamos como en la parábola del fariseo y el publicano, seamos como el fariseo. En Filipenses capítulo 3, versículos 3 en adelante, Pablo dice que si alguien tiene de qué aferrarse carnalmente para decir que está salvo y que está bien, es él. Fariseo de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, guardador de todo. Y en cuanto a la salvación o a los reglamentos que tienen que ver, pues él era intachable. Eso quizás pase con algunos de nosotros. Pero en este caso esta mujer reconoció que era pecadora. Y cuando ella llega a Sicar, a la ciudad, dice: encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Saludos, Josué, te estaba extrañando. Bienvenido. Todo lo que he hecho. Y como ellos sabían que ella había hecho mucho, entonces dijeron: pues vamos a ver quién es este hombre. Y fueron. La mujer no le dio agua a Jesús. Dejó abandonado el cántaro lleno de agua. El gozo de haber encontrado al Mesías fue tan grande que lo abandonó todo. Hay similitudes y contrastes entre el encuentro con Nicodemo y con esta mujer. A ambos se les dijo que necesitaban conversión. Se les expusieron verdades bíblicas. A Nicodemo se le explicó cómo iba a ser la salvación. Cuando sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La mujer aceptó de inmediato y salió a testificar. Nicodemo pospuso su reacción. Parece
estaba trabajando en su criterio, todo eso. La mujer abandonó todo de inmediato. Nicodemo por un tiempo, quizás 2 años o más, estuvo en silencio. Wow, Estel López, buena madrugada desde España, saliendo del trabajo. Os escucho desde el coche. Que Dios te me cuide. Entonces, Nicodemo no acciona de una vez. La mujer transforma su aceptación de Mesías en un motivo para testificar y atrae a toda la ciudad de Sicar hacia Jesús. Nicodemo esperó la crucifixión de Cristo para hacer pública su fe. Ministerio de Curación, página 17. A pesar de que era un rabino judío, Jesús aceptaba la hospitalidad de aquel pueblo despreciado, dormía bajo sus techos, comía a su mesa. Una pared tremenda de separación, nacionalismo, rencillas históricas, verdaderas, ciertas, porque es cierto que los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo, se opusieron a la reconstrucción del muro y de la ciudad. Es cierto todo eso. Sin embargo, Jesucristo pasó por encima de esa pared de separación. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesucristo mandó a sus apóstoles a comprar comida y se quedó ahí para hablar con la mujer samaritana. Y se consiguió una tremenda evangelista. Los mejores evangelistas son aquellas personas que han palpado, que han visto que es bueno Jehová por la manera en cómo los ha salvado, los ha rescatado de la esclavitud del pecado. Poderoso eso. Toda la gente vino, y no solamente eso, sino que cuando la gente vino, le pidió a Jesucristo que se quedara con ellos. Me imagino que los judíos, los apóstoles estaban pensando, pero él no se va a quedar con esta mujer, no se va a quedar con esta gente aquí, esta gente son samaritanos, no debe quedarse con ellos. Adivinen que Jesucristo se quedó 2 días, durmió ahí, comió en su mesa y les predicó. Y al final, ellos le decían a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú dijiste, ahora nosotros hemos creído, hemos palpado que Jesucristo es el Mesías. Es importante recalcar también a los alumnos que cuando la mujer habló de adoración, Jesucristo le dijo, los judíos saben lo que adoran, ustedes no. Pero viene el momento en que ya en Jerusalén y aquí van a adorar a Dios, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, donde quiera que sea, donde vivan, que vivan una vida dedicada a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que romper las paredes de separación. No importa la nacionalidad, no importa lo que sea, de dónde va, nada de eso. Vamos a mostrarle a Jesucristo a la gente. ¿Cuáles son las aplicaciones a la vida? Y esto lo voy a tomar directamente de aquí, del folleto. ¿Qué obstáculos encontramos en nuestra testificación en favor de vecinos, colegas y amigos? ¿Qué obstáculos encontramos? ¿Qué papel desempeñan en nuestros testimonios las diferencias idiomáticas, raciales, culturales y económicas? ¿Cómo puede Dios ayudarnos a superar estos obstáculos? ¿Cómo puede ayudarnos el ejemplo de Jesús en este sentido? La relación con la mujer samaritana. Recuerda que Jesús dejó una existencia perfecta en el cielo para enfrentarse a todos los problemas y las prácticas pecaminosas que han asolado a la humanidad. Considera la siguiente situación. Los miembros de tu iglesia no quieren hacer evangelismo ni testificar porque temen que los nuevos creyentes podrían alterar las prácticas de culto a las que están acostumbrados. ¿Cómo reaccionarías ante este desafío? Yo les conté que cuando yo vivía en Guyana, el culto a veces era medio caliente y a veces ponían unas músicas que eran terribles para alguien que venía de República Dominicana con himnos 4x4, 6x4. Eso era difícil para mí, redoblantes y cosas así. Así que piensa en tu pasatiempo favorito.
¿Podrías estar tan absorto disfrutando lo que te olvidaras de comer? Del mismo modo, ¿cómo puede el ejemplo de Cristo, al dar testimonio a la samaritana, ayudarnos a convertir un deber en un deleite? ¿Cómo reaccionamos cuando el Espíritu Santo nos convence de la verdad, la justicia y el pecado, especialmente respecto de cosas que queremos ignorar? Así que me maravilla la manera en que Jesucristo trató, el tacto con que trató a la mujer samaritana. La fue llevando paulatinamente hasta el momento en que le dijo, llama a tu marido. Y cuando la mujer le dijo, no tengo marido, Jesucristo le mostró su situación verdadera. Pero no solamente eso, antes, Juan capítulo 3, los últimos versículos, y Juan capítulo 4, 1 al 3, Jesucristo se apartó de donde estaba Juan el Bautista para no causar una situación difícil. Bien, 10:30 de la noche, termina la lección de escuela sabática. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, pues podemos dedicar por lo menos 2 o 3 minutos para eso. Si no lo escriben pronto, imagínense, ustedes me conocen a mí, Gerson Recio, bienvenido, un placer tenerte por aquí. Un placer. Margarita Jiménez, muy bienvenida. Ya saludé a Josué y a Esther. A Noel Corniel también, que está aquí, muchas gracias por venir. A Ignacio de la Cruz, a Ariadne Ferreras, al Ministerio de la Biblia Habla, muy bienvenido. Ya saludé a todo el mundo. Bien, no veo preguntas, así que con el permiso de ustedes, yo voy a orar para concluir. Gracias a Dios por la lección de escuela sabática. Moldéanos a la semejanza del carácter de Jesucristo, que podamos, Señor, ser como Él y tener tacto, mucho tacto, al buscar a las almas, y tener también la disposición de hacer sacrificios para alcanzar a las personas que perecen, a no juzgarlos por su raza, por su nacionalidad, por su condición económica, por cualquier situación que tengan, sino que nosotros podamos predicar tu evangelio y alcanzar a todas las almas. Gracias, Dios, bendícenos con tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes aquí en la clase de maestros. Que Dios les bendiga. A Ronnie. Los líderes de la iglesia de ese entonces no le creyeron a Jesús. Sin embargo, esta mujer sí le creyó. ¿Por qué? La parábola del fariseo y el publicano. Ellos entendían que no necesitaban un salvador. Además, ellos tenían un prejuicio con respecto a cómo debía venir el Mesías. Ellos esperaban un rey militar, un rey poderoso, que los liberara del yugo de los romanos, y no entendían que el yugo verdadero del cual tenían que ser librados era del yugo del pecado. Otra cosa más. Cada día en el templo los sacerdotes anunciaban que el Mesías iba a morir. En el sacrificio matutino, en el sacrificio vespertino, lo dije la semana pasada, en los sacrificios constantes por el pecado, ellos anunciaban que el Mesías iba a morir. Sin embargo, el prejuicio que habían asumido luego con la enseñanza de los rabinos les hacía pensar que el Mesías no iba a morir, sino que iba a ser un rey triunfante. Y así se olvidaron de Isaías capítulo 53, el Salmo 22 y todo eso. Entonces, por eso uno tiene que saber qué estudia, qué lee, qué entiende, para no caer en el error en que cayeron los judíos. Otilio Peña, bienvenido, muchas gracias. Entonces, mis hermanos, pasen muy buenas noches. Que Dios les bendiga.